hace falta sanarte a ti mismo con la palabra. No estás creyendo en lo que el Señor te está diciendo. No estás creyendo en lo que el Señor te ha prometido. Tú solamente buscas al Señor, pero no crees en lo que Él te ha dicho que va a hacer contigo. En el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pero parece que él no quería ir. Dice, y yo dije, Señor, Yahweh aquí, no sé hablar porque soy niño. Entonces el Señor le rompió el escudo de defensa. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Yahweh. Y extendió Yahweh su mano y tocó sobre mi boca y díjome, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Démosle un aplauso al Eterno. Levante su mano, diga, Padre, en esta noche, saca pan de la Torá, ilumina mi espíritu. Háblame en esta noche, enséñame, ministrame por los méritos de Yeshua. Amén. Tomen asiento, por favor. Corro el riesgo de que se vayan a dormir, porque en algunos mensajes que son explosivos se duermen, y obviamente que en este pues no harán la excepción, ¿no? Porque es un mensaje histórico. Jeremías es una persona muy importante que fue llamado para hablarle a un pueblo que estaba en una situación bastante delicada. El pueblo estaba pasando por un adormecimiento espiritual, por un oscurantismo espiritual. El pueblo estaba en una decadencia espiritual, en una oscuridad terrible estaba pasando el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en una decadencia moral y espiritual como nunca antes había experimentado el pueblo de Israel. Jeremías, el Eterno lo llama para desarrollar un ministerio con mucha adversidad, con mucho problema. Es uno de los profetas que sintió más dolor porque vio la destrucción del pueblo hebreo enfrente de sus ojos. Y por eso él escribió el libro de Lamentaciones, que es una paradoja o es una expresión de dolor, del sentimiento que sentía el profeta de ver al pueblo destruido. El pueblo de Israel fue destruido 3 veces por Nabucodonosor y quemada la ciudad 3 veces. Las murallas, las casas, todo fue destruido y el pueblo fue llevado al exilio, sobre todo la tribu de Judá. Y Jeremías dijo estas palabras: ¿por qué se lamenta el hombre? Y después más tarde dijo: el hombre se lamenta por su propio pecado. Jeremías, toda la destrucción que tuvo el pueblo hebreo, el Señor se la mostró. Le mostró todo lo que iba a suceder, todo lo que le iba a pasar al pueblo hebreo, el Eterno se lo mostró a Jeremías. Y él trató proféticamente de desarrollar su ministerio, exhortando al rey, exhortando a los sacerdotes, exhortando a los profetas, exhortando al pueblo, pero ninguno le prestó atención. Más bien fue rechazado, fue vituperado, fue perseguido, fue llevado a la cárcel, fue golpeado, le dieron puño para que se callara, pero un vivo fuego dentro de él no le impedía que se callase. Tenía un llamado profético fuerte y siguió hablando, siguió predicando, siguió enseñando. Y el mensaje de Jeremías era que el rey Nabucodonosor venía a tomar la ciudad y por lo tanto tenían que dejarse llevar por el rey de Babilonia porque era inevitable la cautividad. Pero habían profetas falsos que decían que eso no iba a pasar y le decían al pueblo que iba a haber paz, que iba a haber prosperidad, que le iban a ganar al pueblo, le iban a ganar a Nabucodonosor la guerra y que el Eterno estaba con ellos.
Estos eran los profetas falsos. Jeremías tuvo que enfrentarse con los profetas falsos que le estaban diciendo al pueblo que no iba a pasar nada, pero ya el juicio era inminente. Ya el Eterno había decretado que sobre el pueblo de Israel iba a haber un exilio y que la ciudad iba a ser destruida y que iban a ser llevados 70 años a Babilonia, pero que después de esos 70 años nuevamente el Señor los iba a recoger y los iba a restaurar nuevamente. Amén. El libro del profeta Jeremías, hermano Gerardo, es muy interesante para que usted no se duerma. Es muy interesante el libro del profeta Jeremías. Ahora, es muy importante que ustedes sepan cómo el Eterno marca a una persona desde el vientre de la madre, con un propósito, con una misión. Hay personas que son marcadas directamente con el Eterno para cumplir un propósito y para cumplir una misión. Jeremías era de familia sacerdotal. Jeremías venía de familia sacerdotal. Entonces en su casa ya había una bendición, porque era hijo de sacerdotes, tenía estirpe sacerdotal, era sacerdote y también tenía el don de la profecía. Jeremías tiene un nombre muy importante, que el nombre tiene mucho que ver con lo que le iba a pasar a Israel y con lo que él iba a hacer después de 70 años. ¿Qué era lo que le iba a pasar a Israel según el profeta Jeremías? Que iba a ser destruido, que iba a ser llevado cautivo. Pero después de 70 años, el Señor iba a levantar nuevamente a su pueblo. Eso lo vemos más adelante cuando Daniel empieza a estudiar el libro del profeta Jeremías y dice, wow, ya se están cumpliendo los 70 años que Jeremías profetizó de que el Señor iba a sacar a Israel nuevamente de la cautividad y lo iba a llevar nuevamente a su tierra. Entonces el diablo se interpuso 21 días para que eso no se supiera y tener esa verdad velada y que el pueblo no conociera la verdad, porque el pueblo perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. Entonces ustedes ya saben cómo Daniel oró y vino Miguel y peleó contra el príncipe de Persia y abrió los cielos de manera que la profecía de Jeremías fuera revelada y posteriormente le fue revelada a Daniel lo que son las 70 semanas de Daniel, que fue y marcó un hito en la historia profética del pueblo de Israel. ¿Aló? Jeremías, su nombre, ¿me están escuchando? Su nombre tiene mucho que ver con lo que le pasó a Israel y lo que el Eterno iba a hacer en el futuro, que lo iba a procesar, ya se durmió, y que lo iba a levantar. Hermano, mejor mire, vaya a lávese la cara, hermano, porque de verdad no quiero vaya a lávese la cara mejor, se lo pido de corazón. El nombre Jeremías, sí, porque es que me siento un poquito incómodo. Quiero fluir con libertad y no quiero que nadie me robe la energía, entonces por favor haga eso para que nos sintamos mejor. Amén. Jeremías representa lo que le iba a suceder a Israel. En el presente le iba a suceder algo negativo, pero que en el futuro el Señor iba a restaurar a su pueblo. ¿Qué significa el nombre Jeremías? Yahweh levantará, Yahweh restaurará. O sea, su nombre está ligado proféticamente con la historia de Israel, lo que iba a suceder en el presente y lo que iba a suceder en el futuro. Yahweh levantará. Ese es el nombre de Jeremías. ¿Cuántos aplauden el nombre del bendito sea? Bonito nombre que escogió Sebastián para el nieto. Yahweh levantará, Yahweh restaurará. Amén. Bonito nombre. Y yo creo que Jeremías
tiene mucho que ver con lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Porque hoy quizás tenemos problemas, a lo mejor tenemos enfermedades, a lo mejor tenemos circunstancias adversas, a lo mejor tenemos contrariedad, tenemos luchas, pero siempre el día de mañana será mejor. Eso es lo que significa Yermiyahu, que Yahweh en el mañana nos va a levantar y nos va a restaurar. Ay, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, soy un niño. O sea, Jeremías sacó una parte que tiene el colombiano de víctima. De víctima. He tenido una niñez muy pesada, no tengo papá, no tengo mamá. Empezó él a mirar las cosas negativas que estaban en él. Pero el Señor le dijo, cállate, a mí no me vengas con eso. Yo te llamé y yo voy a poner palabra en tu boca y tú dirás todo lo que yo te mande. Y dijo Jeremías, bueno, está bien. Aquí hay una gran, pero una gran lección para los que vinieron en esta noche, no a calentar la nalga con la silla. ¿Cuál es la lección en esta noche? Que el Eterno no va a permitir que yo alimente mis complejos, porque si no la misión se va a frustrar. ¿Por qué aquel hombre no pudo desarrollar los talentos? Porque tuvo miedo y los enterró. Cuando usted tiene miedo, usted entierra todo. Cuando usted tiene miedo, usted no puede hacer nada porque todo lo entierra. ¿Qué es el miedo? Es un sentimiento de que algo malo te va a suceder en el día de mañana, que algo malo te va a pasar. Y cuando nos dejamos invadir de ese sentimiento de inseguridad, entonces nos atrofiamos y no damos pasos de fe y nos autolimitamos. Jeremías tuvo que vencer los complejos. Y una de las cosas que Jeremías tuvo que vencer fue el espíritu de lástima. Hay personas que tienen espíritu de lástima. Hay personas que parecen borregos perdidos viejos. ¿Sí los ha visto? Cuando hablan muy solemnemente, hablan muy victimariamente. Es que, hermanito, ¿sí los ha visto? La posición, la manera, cómo se mueven. Es que yo quería decirles una cosa, es que yo estoy orando para que el Señor me dé un carrito con unos centavitos y mi Diosito. Siempre las personas que tienen espíritu de víctima, siempre van a volver las cosas en su léxico muy microscópicamente. Las personas que son limitadas hablan microscópicamente. La sillita, el carrito, mi iglesita, mi mujercita, mi Diosito, ¿usted sí los ha visto? Y piensan que con minimizar las cosas, eso es símbolo de espiritualidad. Eso no es símbolo de espiritualidad. Eso es símbolo de tener una mente chiquita, una convicción chiquita, una fe chiquita, y eso es símbolo de ser personas arrinconadas y acomplejadas por un espíritu de inferioridad. ¿Quiere más? Y le echo la yuca con las empanadas o con las naranjas. ¿Qué más quiere? Al Eterno le gusta la gente valiente. Porque el Eterno no está mirando tu presente ni tu pasado. El Eterno siempre está mirando tu futuro. Mire, empecé a hablar de Jeremías y no he empezado a hablar de Jeremías porque me estacioné en el conflicto que él tiene para desarrollar su llamado. Tiene miedo, y eso que viene de una familia sacerdotal. Viene de un hogar donde todos son sacerdotes, todos están familiarizados con la Torá. Mas sin embargo, su corazón está impregnado de miedo, de limitación, de inferioridad. ¿Y yo por qué me he estacionado aquí? Porque en los cucuteños, ese maldito demonio es el que no los deja avanzar. Hay espíritus de complejo de inferioridad. Hay espíritus que minimizan nuestras acciones valerosas y no nos impiden avanzar.
porque nos creemos inferior que los demás. Estamos victimizados, estamos inferiorizados, nos creemos poca cosa. Y ahí es donde el Espíritu Santo quiere que usted sane sus emociones y se vuelva berraco, se vuelva valiente, se vuelva una persona echada para adelante. ¿Aló? Pero nosotros a veces confundimos la magnesia con la gimnasia. Pensamos que esa gente que camina así y que bajan la cabeza y que hablan paciticos son espirituales y humildes. No, esa es gente lastimada y acomplejada. Y muchas veces esas son las personas más peligrosas, porque tienen resentimientos guardados que en cualquier momento, María Isabel, los exteriorizan y pueden traicionar, golpear y hacerle daño a otra persona en lo secreto. Diga conmigo, doble personalidad. Y me he estacionado aquí y me sigo estacionando en esta partecita porque aquí hay un montón de material y de escombros emocionales que tuvo que el Señor sanar emocionalmente en el profeta para después darle la patada y sacarlo al ministerio. Hay un montón de gente en la iglesia que tiene talentos, dones, que tiene llamado, pero no lo desarrollan porque se sienten inferiorizados consigo mismos. Tienen un complejo de inferioridad fuerte. Son almas atemorizadas, son almas miedosas, almas que les da temor hablar en público, almas que les da temor expresarse, almas que les da temor ser protagónicas, porque tienen un espíritu de inferioridad. Y el que tiene espíritu de inferioridad, por arriba le pasa al diablo y por arriba le pasa a todo mundo y no se levanta. Usted tiene ahora una gran decisión con este mensaje de Yermillajo. ¿Qué significa Yermillajo? El Señor te va a levantar. ¿Qué significa Yermillajo? No digas eso, Yermillajo, no digas eso, Jeremías, porque a todo lo que yo te diga, yo voy a estar contigo y voy a respaldar tus palabras. Dos decisiones, dos cosas importantes. Esta es una clínica del alma, esta partecita acá. Dos decisiones en la vida usted debe tomar. O se queda ahí o le cree al Señor. Si se queda ahí no va a sufrir quizás. No va a sufrir, no va a ser protagónico, se va a arrinconar en la vida, se va a minimizar. ¿Aló? Va a vivir en un cuartico, quizás no va a tener una mansión grande porque el arriendo es muy caro y no lo puede pagar. Entonces se queda en un huequito, viviendo del gobierno y del welfare o de la lástima, de la limosna, buscando un sitio de confort ahí, porque usted le dio cobardía a salir allá. Uno en la vida tiene que tomar dos decisiones, una de las dos, o quedarse donde está, o ser valiente y vencer sus propios complejos. Es como el que se va para Estados Unidos. El que se va para Estados Unidos tiene que ser arrecho, tiene que ser berraco, porque primero tiene que pelear con la barrera del inglés. Allá no hay sentimiento, allá no hay mucha cotorra, allá no hay mucha vagancia. Allá hay que aprovechar el tiempo y si no trabajas te echan fuera de una casa y todo es frío. La gente que se queda en el lugar de confort no acepta los retos. Como cuando llegó un conquistador, iba con los soldados aquí cerca del Perú. Ya ustedes deben de conocerlo cuando empiece a hablar de él. Dijo, voy a poner una raya en la arena, con la espada. Los que pasan esta raya van a tener problemas, batallas con los indios, serpientes, culebras, leones, tigres, enfermedades, pero van a encontrar tesoros. Los que no quieran, regrésese para España. Así de sencillo. Jeremías se quería quedar atrás. Cuando el Señor le mostró la agenda, dijo, ay no, I'm sorry, I am baby, I no speak Hebrew, I no speak English, I from Colombia, Guaymaral, Cúcuta.
Yo no puedo con eso, hermano, porque yo soy muy toche, hermano. ¿Qué es lo que a usted le está pasando? ¿Dónde se encierra usted? Y como el morrocoy saca a veces la cabeza, trata de sacar la cabeza para buscar al Señor, pero vuelve otra vez y la mete. ¿Cuántas veces te he visto a ti como el morrocoy sacar la cabeza y tratando de escuchar la radio, tratando como de buscar al Señor, y viene el diablo y te ¡ah! Y otra vez escondes la cabeza? Y te encierras como el morrocoy, porque te hace falta romper el hermetismo, la cobardía. Te hace falta sanarte a ti mismo con la palabra. No estás creyendo en lo que el Señor te está diciendo. No estás creyendo en lo que el Señor te ha prometido. Tú solamente buscas al Señor, pero no crees en lo que Él te ha dicho que va a hacer contigo. Y ustedes en la casa, cuando empiecen a leer, me van a entender mejor. Si es que de pronto leen la Biblia para dormirse. Hay hermanos que leen la Biblia para controlar el insomnio. Dijo una hermana: yo tan pronto como hablo la Biblia me duermo. ¿Aló? Y entonces, ¿dónde está el punto ahí? El punto negativo. Jeremías 2:27. Ya vamos a finalizar por hoy, no se preocupen, amén. Que dicen a un leño: mi padre eres tú. Mire eso, hermano. Todavía que fueran paganos, pero era una nación que conocía al verdadero Elohim. Y mira lo que están diciendo: mi padre eres tú, y a una piedra me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrían librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué peleas conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Yahweh. Y Jeremías 3:3 dice: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. ¿Por qué vienen los juicios a una nación? ¿Por qué vienen terremotos? ¿Por qué vienen desastres? ¿Por qué viene sequía? ¿Por qué viene crisis y maldición a América Latina? ¿Por qué viene tanta maldición a un pueblo? Cuando el pueblo se entrega a darle culto a la piedra, al palo y al leño. Imagínense cómo se podía sentir el Señor, que su pueblo Israel, judíos, Judá. Por eso dijo alguien: judío no es al que lo es externamente, sino interiormente. Toda esta gente era circuncidada, toda esta gente era religiosa, pero eran hijos del diablo en su comportamiento. El pueblo estaba corrupto, el pueblo estaba malo. Y vinieron los juicios y se retuvo ¿qué? La lluvia. Y ahí comienza Jeremías a empezar todo el capítulo 3, todo el capítulo 4, empezar a atacar. Pero ¿qué va, hermano? Ninguno le hizo caso, ninguno se arrepintió. Jeremías se paraba en la salida del templo a reprender a los sacerdotes. Y había uno que se llamaba Parsur. Vamos a leer más adelante eso. Que le dio una cachetada a Jeremías y lo metió a la cárcel. Un sacerdote, porque estaba profetizando la palabra del Señor y era un religioso. Hay personas dentro de las comunidades que van a ser enemigos de los propios profetas. Hay gente que se levanta dentro del mismo pueblo del Señor que está corrupto a predicar, a perseguir a las verdaderas voces proféticas, a los verdaderos reformadores, a los verdaderos hombres que predican la verdad y que traen el mensaje genuino del cielo. El libro de Jeremías te va a enseñar que no en todo lugar donde tú te metes está el Señor. El libro de Jeremías te va a enseñar
que muchos que se dicen no lo son, y que vas a encontrar dentro de muchas organizaciones y mucha gente que profesa piedad, ladrones, malos, asesinos, homosexuales, gente con doble moral, gente con doble vida. Y eso no va a ser un pretexto para tú hacer lo que ellos hacen. Eso va a ser un pretexto para tú ser diferente como Jeremías y seguir la verdad. Otra enseñanza. Diga conmigo, Jeremías quiere decir Yahweh restaurará. Aquí le voy a dejar una chispa de luz. Los errores de otro o los que tiene el mundo no justifican tus malas acciones. Porque hay gente que vive buscando errores para justificar sus malas acciones. No, por eso es que yo no soy cristiano, porque mire. Por eso es que yo no soy pastor, porque mire. Por eso es que yo no soy rabino, porque mire. Siempre, como Jeremías, tú vas a ser un verdadero, pero te vas a chocar con gente que no necesariamente es como tú y están en un nivel de depravación. Pero eso no te va a desanimar. Cumple tu misión. Haz lo que el Señor te mandó a hacer y sé fiel a Él. Porque de todas las palabras que tú vas a predicar y de todo lo que tú hagas, nada va a regresar vacío. A su tiempo, quizás esa generación no, pero la otra que viene sí va a valorar el esfuerzo y el sacrificio. Como hoy estamos honrando a Yermillajo, estamos honrando a Jeremías, que fue un verdadero hijo del Eterno y un verdadero profeta que no vino buscando ser amigo del alcalde ni ser amigo del gobernador. El amigo de él era la verdad. Y el rey lo odió y la cúpula religiosa lo odiaron, pero él no tenía ningún pecado. No necesariamente una persona perseguida es porque es mala. Por lo general el que persigue es el que es malo, y el que es perseguido es porque tiene la verdad. Todas estas pastillas las vamos a encapsular los lunes hasta que terminemos el libro de Jeremías. ¿Dónde termina el libro de Jeremías? En el exilio. Murió en el exilio Jeremías, en Babilonia. Obviamente fue bien tratado. El Eterno lo cuidó. Y ese rey malo recibió 4 maldiciones y se arrepintió. Y el Eterno en su misericordia lo volvió a restaurar. Y eso era que una maldición es irreversible. Pero a lo último del libro de Jeremías, el rey malo ese, que fue llevado, fue deportado, el rey dejó que reinara y le guardó su estatus dentro del mismo reino de Babilonia, y lo sacó de la cárcel y lo puso a su mesa, le dio estatus porque era rey. La diferencia era que era de Judá y no podía reinar en Babilonia, pero le respetó el estatus, le puso vestidos nuevos, lo afeitó, le dio comida y lo sacó del lugar de cautividad. Qué misericordia la del Señor con los que se arrepienten. El Señor muchas veces es tan bueno, en su mayoría es tan bueno el Señor, que cuando tú te doblegas a Él de corazón, un corazón contrito y humillado, tú no rechazas, oh Señor. Y puede hacer que lo que Él ha determinado, que venga sobre tu vida, porque Él es el que abre y cierra. En un momento de arrepentimiento, tú toques el corazón del Señor, y lo malo que ha determinado lo transforme en cosas buenas para tu vida por tu arrepentimiento. Pero lean el libro de Jeremías. Y después de Jeremías vamos a empezar a leer el libro de Oseas. ¿Por qué ese pueblo fue llevado a la cautividad? Y ese pueblo se perdió. Y ese pueblo que se perdió somos nosotros.
Una parte somos nosotros, porque ese Judá, esa parte que se perdió fue la tribu de Judá, la que fue a Babilonia. Y los otros 10, ¿a dónde fueron llevados? Esa historia la cuenta el libro de Oseas. La otra parte de Israel fue llevada a las naciones. Y esta no era la tribu de Judá. Eran las 10 tribus que se perdieron, porque también se corrompieron. Y cuando vamos a mirar a Israel en el escenario, desaparecida totalmente, borrada del mapa, pero el Eterno, como es fiel, porque Él le hizo una promesa a Isaac, a Abraham, Isaac y Jacob, Él tiene que recoger a su pueblo. ¿Y dónde están esas 10 tribus que se perdieron entre las naciones? ¿Dónde están? Buena pregunta. Usted a lo mejor forma parte de esa tribu que el Machía está recogiendo con el espíritu de Elías.